Bienvenidos a Un Principito Liberal. Como saben, en este canal nos apasiona elaborar videos explicativos sobre reforma política peruana. Hoy rompemos el status quo iniciando un miniciclo de entrevistas con candidatos de diferentes partidos políticos para conocer sus posiciones claras sobre temas concretos de reforma política. Para ayudarnos a romper el status quo, iniciando este ciclo, contamos con la grata compañía de Catherine Eizaguirre, candidata al Congreso por Lima con el número 22 por el partido Juntos por el Perú. Catherine tiene 26 años, estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente cursa la Maestría de Desarrollo Humano. Ella ha sido representante estudiantil en el Centro Federado de Ciencias Sociales en la Católica y es cofundadora del colectivo de Ecología Política E-Corazonar. Ahora le cedo la palabra a la candidata Catherine Eizaguirre para que nos cuente cómo supo que era el momento de lanzarse y por qué con Juntos por el Perú. Bueno, muchas gracias, Anthony, por este espacio. Me parece fundamental que entre jóvenes podamos discutir de la política, ¿no? Conocer a fondo nuestras posiciones. Yo soy militante de izquierdas desde hace bastante tiempo. Desde 2015 ya formo parte de un partido, que es el partido que lidera Verónica Mendoza. Ahora estamos yendo juntos en una alianza. Siempre he estado vinculada a la organización, en la universidad, como has dicho, ¿no? En la organización estudiantil, organizaciones ecologistas, feministas. Pero en el Perú y en el mundo en este momento estamos en un contexto de fuerte crisis política, ¿no? Sanitaria, económica, y creo que es el momento en el cual los jóvenes nos involucremos en la política y realmente podamos transformar esta realidad que nos indigna, ¿no? O sea, ha sido un año terrible, terrible para nuestro país y finalmente para el mundo, y creo que no podemos seguir esperando, no podemos esperar de brazos cruzados, tenemos que actuar. Y los espacios de representación política son espacios de toma de decisiones y yo creo que los jóvenes tenemos que estar en esos espacios de toma de decisiones para asegurarnos que esas decisiones favorezcan a las mayorías y también a nosotros los jóvenes, ¿no? Entonces es tiempo de reconstruir el país, así lo estamos diciendo en la campaña, y creo que los jóvenes tenemos que asumir un rol importantísimo. Gracias, candidata. El primer tema que tocaremos podría ser considerado el corazón de la reforma política, que costó incluso una cuestión de confianza sacar adelante. Nos referimos a las PASO, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Candidata Catherine Eizaguirre, ¿ha escuchado antes sobre esta modalidad de democracia interna? Claro que sí, yo de hecho me siento muy orgullosa del espacio del cual soy parte, que es este espacio de alianzas de izquierdas, porque Verónica Mendoza fue la primera candidata presidencial en 2016 que fue electa por primarias abiertas, incluso ciudadanas en 2016. Yo en ese momento fui, por ejemplo, miembro de mesa en nuestro proceso abierto y desde ahí, sin que ninguna regla nos lo obligue, ¿no? Nosotros ya iniciamos esa voluntad o expresamos esa voluntad de incluir a la ciudadanía en nuestra toma de decisiones, ¿no? De la misma forma, en este proceso de 2021, nosotros estamos yendo en una alianza con Juntos por el Perú y los candidatos de Nuevo Perú, que somos parte de esa alianza, hemos también pasado por primarias abiertas, incluso no solo la militancia, sino toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido parte en el Congreso también de quienes han impulsado que este tipo de primarias abiertas puedan funcionar. Nos parece fundamental. No puede decidirse quién postula y quién no en cúpulas partidarias, sino de forma abierta, ya sea entre los mismos militantes, ¿no? Con trayectoria dentro del partido o directamente con la ciudadanía, que es la apuesta mucho más participativa que tenemos nosotros. Ahora, para dar un poco más de detalles sobre las PASO. Las PASO son el proceso electoral por el cual todos los peruanos somos convocados a votar por nuestro candidato preferido y nuestro partido preferido. Con el ranking de votos emerge el menú de candidatos que irán a las elecciones generales. Así, el menú de candidatos, como mencionabas, lo armamos nosotros y ya no más las cúpulas. Y algo para sacarlo de las definiciones. ¿Por qué se llaman PASO? Las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Son primarias porque ocurren 6 meses previos a las elecciones generales. Son abiertas porque todo el Perú participa, no solamente los militantes. Son simultáneas porque el mismo día se arma el menú para todos los candidatos en la misma cédula. Y son obligatorias porque el voto es obligatorio. Finalmente, dado que la aplicación del voto preferencial se mueve a las PASO en lugar de las elecciones generales, entonces por fin las elecciones generales ya no necesitan voto preferencial. Candidata Catherine Eizaguirre, ¿puede prometernos que la futura bancada de Juntos por el Perú defenderá las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Porque sí. Totalmente. Allá. Claro que sí, totalmente.
No, porque definitivamente los partidos en verdad dicen que sí, pero luego quieren hacer el retroceso porque a nadie le conviene, sobre todo los partidos dominados por las cúpulas. Por ejemplo, el Partido Morado el año pasado, los otros partidos que incluso antes de que hubiese pandemia, ellos empezaban a deslizar la idea de que en esta vez, porque así iban a ser primarias, decían de que esta vez que solamente participen los militantes y que luego a partir de la siguiente elección, más o menos en el 2025, ahí recién serían abiertas para todo el mundo. Pero luego llegó la pandemia y ahí tuvieron la excusa perfecta para cancelar las primarias y suspenderlas hasta el 2025. Entonces, usted, el partido Juntos por Perú sí se compromete a luchar por ellas. Claro, de hecho, al hacer vida partidaria también defendemos posiciones dentro del partido para que se tomen estas decisiones. Y yo y mis compañeros siempre hemos defendido las primarias abiertas en asambleas larguísimas en las cuales finalmente nuestras posiciones han sido las que han tenido votos mayoritarios. Entonces, de mi parte, yo he sido siempre una defensora de las primarias abiertas y voy a seguir manteniendo esa línea, ¿no? Porque sí creo que quienes, como ambos coincidimos, ¿no? O sea, quienes nos representen tienen que ser electos por la ciudadanía, ¿no? En el marco de los procesos abiertos que tengamos. Entonces, yo desde siempre he sido una convencida de defender esa posición en los espacios partidarios internos y, ¿por qué no?, en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Sí, tiene todo sentido. La ciudadanía también sirve como para decir cuál facción del partido debe ser representada. En su momento me parece que ustedes estaban entre Verónica Mendoza y el otro candidato, Marco Arana, que según él va a ganar. Y al final la ciudadanía escogió a Verónica Mendoza. Así también creo que actualmente fue en el caso de Johnny Lescano y las alas un poco más de derecha de Acción Popular, y al final los militantes terminaron escogiendo a Johnny Lescano. Entonces esa también es una manera para que sea la población, en este caso los militantes, quienes votaron, quienes decidan y digan, ok, queremos que esta facción sea la que nos represente. Claro que ahora, sí. Una de las cosas que de la reforma, porque de lo que se pidió, la Comisión de Alto Nivel había propuesto varias reformas, y lo que se logró pasar en el Congreso pasado fue a duras penas, digamos que el corazón de ellas, pero hay muchas cosas como para refinar. Por ejemplo, en el caso de las cuotas de los invitados, como mencionábamos, en las primarias, ahí es donde estaría el voto preferencial, ahí podemos rankear a los candidatos, y ahí sale una lista que ya queda como cerrada y bloqueada para que sí vayan a las elecciones generales, y en las elecciones generales ya solamente se marque el símbolo del partido, ya no se tenga que escoger con el voto preferencial a una persona en particular, porque se supone que ese ranqueo ya se hizo. Entonces, ahí serían las microcampañas, también desaparecerían, ya no habría tanto ruido como es ahora, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de los invitados, me pregunto, ¿sería justo que un invitado, por ejemplo, se encabece esa lista? La lista de las personas que ya, de los militantes que se lanzaron como precandidatos y que ya lograron un lugar a través de elecciones internas. ¿Sería justo que los invitados encabecen listas y les quiten ese espacio a los que se la lucharon y tuvieron que pasar todo el proceso de primarias? Bueno, ahí hablando tal vez de un ejemplo, ¿no? Yo no creo que debería encabezar, o sea, ser el número uno un invitado o invitada, pero sí creo que al menos máximo un 10% de la lista, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, en Lima serían 3, ¿no? O 2 personas, sí podrían ser invitadas, sobre todo porque nos acerca a personas que pueden venir de organizaciones sociales de mucha trayectoria y que tal vez es en esa lucha que no han tenido el espacio para ser parte de la política partidaria, ¿no? O sea, un ejemplo es Chabelita, ¿no? Chabelita es una compañera que es parte de la lista de Juntos por el Perú, que tiene una trayectoria histórica como lideresa sindical de trabajadoras de limpieza en Lima. Y ella, por ejemplo, en el proceso anterior participó como invitada, ¿no? Ella no se había acercado antes a la política partidaria y ahora ya es militante de Nuevo Perú, ¿no? De hecho, ahora sí participa activamente, participó en las primarias, ganó las primarias, porque tuvimos una primaria diferenciada entre hombres y mujeres, ganó como la mujer más votada y encabeza la lista con el número 2, ¿no? Pero en el caso anterior creo que tuvo el número 20 o algo así. Entonces yo estoy de acuerdo con que existan invitados, una tasa muy pequeña, no más del 10%, no de acuerdo con que encabecen, pero sí creo que la figura de los invitados nos permite acercar a personas que tienen trayectorias de repente de vida muy interesantes, ¿no? Y que
por la carga de esa trayectoria, esa lucha social que han dirigido, tal vez no han tenido la oportunidad o el tiempo de participar de los partidos políticos, ¿no? Pero no abusaría de la figura del invitado, ¿no? No creo que debería ser más de 10%. Exacto, y que no lo encabece tampoco. Porque si, por ejemplo, en una circunscripción solamente entran, no sé, digamos 3 personas y los 3 primeros eran invitados, entonces todos los militantes que habían ido a las internas, bueno, a las primarias, se quedarían sin escaño y no sería justo. Claro. Como Alianza por el Progreso, ¿no? El partido de Acuña, yo entiendo que son los 5 primeros lugares son invitados, es decir, sus militantes quedaron a la cola, ¿no? Lo cual no es lo óptimo. Aunque ahora nos podrían dar la excusa de que como todavía hay voto preferencial, entonces todavía se puede jugar con los invitados encabezando. Pero en un contexto donde son listas cerradas y bloqueadas, en las generales, entonces necesariamente ese orden se sigue, ese sería el orden de entrada. Claro. Yo asumo que los militantes tampoco permitirían eso, de si ven de que la gerencia del partido desea usar los primeros 3 escaños para invitados, de repente no sería justo y entre ellos se organizarían. Tenemos un video, de hecho, al respecto que se llama Militantes Unidos, que precisamente explica esta problemática. Buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Donde, por ejemplo, ellos se pueden organizar y decimos, si la gerencia insiste en poner a invitados en la cabeza, entonces nos salimos todos y con ello descabezan la lista y la lista se caería. Entonces la gerencia tendría que verse obligada a ceder. Es una forma de negociación colectiva. Claro que sí. Ahora, en noviembre de 2020 tuvimos un preview de las elecciones internas en los partidos en las que solo se permitió votar a militantes. Como había mencionado antes, idealmente hubiésemos tenido primarias abiertas, simultáneas y obligatorias esta vez, pero como se ocurrió la pandemia y no era seguro cómo iban a ser las votaciones o si las personas realmente se iban a acercar a las ánforas, entonces se dijo, ok, por última vez vamos a usar las elecciones internas. Lo que cambió, por supuesto, fue de que ahora la OMPE iba a supervisar el proceso. Y hubieron muchas cosas formales y otras cosas en las que luego algunas problemáticas que luego voy a hablar al respecto. Pero ahora viene la evaluación de cómo se portó Juntos por el Perú en ese momento. Entonces, candidata Izaguirre, ¿puede contarnos cómo fue el proceso de elecciones internas en Juntos por el Perú y cómo obtuvo usted finalmente el número 22 por el que postula? Claro, mira, en un espacio de total sinceridad, porque yo siempre soy así en las entrevistas, en los espacios de conversación que tengo, y finalmente me gusta ser clara con mis incluso críticas, ¿no? O sea, nosotros somos parte de una alianza, ¿no? Juntos por el Perú está compuesta por la alianza con Nuevo Perú, ¿no? Varios otros partidos políticos también, ¿no? De izquierdas, progresistas. Nuevo Perú como partido, que es parte de la alianza, armó unas primarias abiertas a la ciudadanía, virtuales, innovamos, no fue fácil, pero finalmente lo hicimos y elegimos a 14 candidatos y candidatas, ¿no? De Nuevo Perú en sí mismos, para Lima y otro número para regiones, ¿no es cierto? Entonces, luego hemos hecho un diálogo con Juntos por el Perú para armar la lista que participaría de este proceso de primarias, ¿no es cierto? Porque es evidente que si es que nosotros, los de Nuevo Perú, solamente participáramos de forma abierta de las primarias de Juntos por el Perú, como nosotros no somos militantes del partido, no íbamos a poder votar por nuestros propios militantes, ¿no es cierto? Entonces la figura fue consensuar una lista única que vaya a estas primarias con Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, elecciones internas. Las elecciones internas primarias de Juntos por el Perú. Entonces fue una lista de consenso entre los partidos que forman la alianza la que elaboró esta lista final, ¿no? En Lima, en las regiones, y finalmente hubo una elección, ¿no es cierto? Una elección interna entre los militantes de Juntos por el Perú, pero a partir de una lista única. Entonces, en este proceso también, y siendo autocrítica, yo sí creo que mi modelo ideal hubiera sido que como partido pudiéramos ir colectivamente a unas primarias conjuntas entre todos, ¿no es cierto? Y abiertas además a la ciudadanía, y que juntos hubiéramos podido elegir el total de la conformación de la lista, ¿no? Pero como la figura, como tú dices, fue solo entre militantes, eso hacía dificultoso que los candidatos que éramos de la alianza, ¿no? Y no del partido, pudiéramos finalmente ser electos. Entonces por eso se armó esta lista de consenso, ¿no? Que fue como la figura intermedia. Aunque todos ustedes, candidatos que vienen originalmente del Nuevo Perú, como está en proceso de inscripción, ustedes tuvieron la oportunidad de inscribirse en Juntos por el Perú como militantes, ¿verdad? Entonces, sí. Ustedes son militantes también de Juntos por el Perú.
Claro, los candidatos para poder ser parte de la lista, ¿no es cierto? Pero los militantes de Nuevo Perú son militantes de Nuevo Perú y no iban a poder votar por nosotros en las primarias de militantes de Juntos por el Perú, ¿no? Suena un poco así a enredo porque es Juntos por el Perú y Nuevo Perú, pero, pero intento explicar un poco el proceso, ¿no? Porque ese proceso de elecciones primarias es una novedad y tal vez es difícil de poder explicarlo y ser comprendido, ¿no? O sea, creo que también para cuando ya hagamos el proceso abierto y ciudadano entre todos los partidos, vamos a tener que hacer mucha pedagogía política, ¿no? O sea, explicarle a la gente qué es lo que va a ocurrir, por qué puede votar por un partido si no está militando en él, pero si es simpatizante del partido. Entonces, incentivarlos a ir a votar va a ser un proceso muy bonito, porque yo creo que esa es la política, o sea, es participación ciudadana activa. No solamente yo voy a votar una vez cada 5 años y me olvido, sino es que uno tiene que estar constantemente vigilando lo que está haciendo, las personas que toman las decisiones, ¿no es cierto? Porque son las decisiones en relación a nuestras vidas. Entonces, yo sí estoy muy ilusionada cuando pueda realmente ocurrir ese proceso de primarias abiertas ciudadanas. En verdad creo que va a ser un proceso muy lindo y bueno, estaremos ahí dando también la batalla para que más gente vaya a votar, ¿no es cierto? De educación electoral y cívica. Porque claro muchas veces escuchamos, ¿por qué tenemos este menú de candidatos? No tenemos por quién más votar. Y eso es porque históricamente eran las cúpulas quienes ponían esos candidatos en oscuras. Pero ahora se le da el poder al pueblo para que sea el pueblo quien ranquee, quien ponga el número en cada candidato. Y recuerdo, claro, las primarias abiertas que hizo Nuevo Perú. Claro, fueron extraoficiales porque la OMPE lo que supervisa y lo que organiza son las elecciones internas. Claro, porque tenemos democracia interna y democracia interna se divide en dos. Uno son las PASO y el otro es la elecciones internas, donde solamente participan los militantes. Ahora bien, yo incluso voté ahí, me gustó muchísimo cómo hicieron, cómo se organizaron, me pareció excelente. Ahora, recordando cómo ocurrió eso, cómo pasamos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a solamente elecciones internas. El Congreso, con las bancadas que ya conocemos que tenemos, aprobó 3 modalidades para que los partidos puedan armar sus listas. Dijeron, ok, que lo armen las listas con delegados, o sea, las cúpulas. Que lo armen que las listas sean armadas por los militantes votando por su candidato individual preferido. Entonces cada militante votaba por el candidato 3 o 4 y con eso se salía el ranking. Y finalmente era que los militantes voten, pero que en lugar de votar por un candidato en específico, vote por una lista. Entonces luego ganaba la lista A y la lista B. Entonces, aquí yo que participé, no soy militante de Nuevo Perú ni de Juntos por el Perú, pero sí quise participar para ver cómo eran las primarias abiertas. Por eso luego fue un poco de decepción y desilusión cuando vi que la lista de Juntos por el Perú para las elecciones internas oficiales era cerrada y bloqueada y única. Entonces, cuando un militante de Juntos por el Perú quería ir a votar por la lista para Lima, por ejemplo, te decían, ok, no puedes rankear a tu candidato, solamente puedes votar por esta lista y por esta lista solamente. Entonces, eso también ocurrió en varios partidos. Entonces, eso también explicaría por qué varios militantes no votaron, no se acercaron a las elecciones internas, porque ¿qué sentido tendría ir a votar cuando solamente hay una sola opción y no se puede ni siquiera cambiar el orden de los candidatos? Entonces, eso fue un poco de decepción. Tengo entendido que, por ejemplo, Acción Popular, muy aparte de lo que su performance en el Congreso, pero en este punto concreto, de repente gracias a la intervención de Mesías Guevara, lograron de que su lista en general para todos sea rankeable por los candidatos, por los militantes. Entonces, realmente ese número que sale para los candidatos fue el número dado por el ranking. Por supuesto, luego de aplicar paridad y alternancia, pero eso fue rankeado por los militantes. Así que para mí y para muchos, las elecciones internas fue como una prueba de fuego, como que ¿realmente son demócratas? Es como que a ver cómo lo aplican durante las elecciones internas. Ahora entiendo que ustedes, como estaban conjuntos por el Perú, de repente es difícil coordinar, pero por eso no sé si la facción de Nuevo Perú será quien se comprometa con las PASO, pero no la facción de Juntos por el Perú. Bueno, de hecho, nosotros la coincidencia que tenemos con Juntos por el Perú es principalmente programática y es parte de nuestro programa defender las primarias abiertas ciudadanas. Entonces,
ahí el consenso es sí defenderlas, ¿no? Y de hecho nosotros, y Verónica Mendoza, que además lidera el proceso, es una convencida de las primarias. Y como tú has dicho, ha sido la primera candidata presidencial en el Perú electa por primarias abiertas ciudadanas. Entonces, creo que no hay mayor garantía que eso, ¿no? De una persona realmente comprometida con ese tipo de procesos. Ok, entonces ahora podemos pasar al siguiente tema, la renovación por mitades. Parte de la propuesta integral de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, o también llamada la Comisión Tuesta, Tuesta es el sensei aquí, era que el Congreso, como en otras democracias, se renueve a mitad de periodo y así el Perú pueda premiar o castigar a los partidos en lugar de tener que esperar 5 largos años. ¿Qué opina Juntos por el Perú sobre una renovación por mitades del Congreso? Yo creo que tenemos también consenso en que eso debería ocurrir. Es una forma también de generar incentivos para que los candidatos puedan hacer una buena gestión con sus regiones, ¿no? O sea, ocurre mucho que a pesar de que existe una figura, ¿no? Que también hay que explicarla, que es la semana de representación, es decir, todos los meses los congresistas deberían ir una semana a sus regiones a conversar con sus ciudadanos, ¿no? Con sus representados, fiscalizar directamente su región, legislar respondiendo un poco a las demandas de su región, pero eso no siempre pasa, ¿no? O sea, muchos congresistas se quedan, yo he trabajado en el Congreso, por ejemplo, con una congresista que es de Lima, que es Marisa Glave, que totalmente activa en esa semana de representación, 50.000 actividades durante el día, pero he visto congresistas que se quedaban en su oficina, ¿no? Y que realmente no estaban en contacto con sus ciudadanos. Entonces, sí creo que es importante que haya esta renovación, ¿no? Que tú mencionas, porque así la gente se va a dar cuenta, ¿no? O sea, pucha, yo soy, no sé, de Ayacucho y mi congresista nunca lo he visto acá, bueno, entonces tendré que elegir otro, ¿no? Y creo que esa figura se aplica en otros países y ha funcionado, ¿no? Porque genera incentivos para que los congresistas estén en diálogo con sus representados, así que totalmente de acuerdo con ese tipo de medidas. Excelente, pequeño paréntesis, Marisa Glave se portó muy bien. O sea, discrepamos en el modelo económico, pero en lo demás creo que se portó muy bien. Creo que probablemente sus votantes se sintieron muy representados. Claro que sí, yo una de ellas además. Sí. Ahora, existen varias fórmulas de renovación por mitades, porque recuerdo hace 2 años tiraban la palabra renovación por mitades, pero ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, la Comisión Tuesta proponía algo muy curioso. Decía, ok, que el congresista elegido siga quedándose 5 años seguidos en su escaño, pero que a la mitad del periodo, el 50% del Congreso se renueve. ¿Qué quería decir esto? De que en el Congreso convivirían 2 grupos, unos que fueron elegidos, por ejemplo, si fuese ahora, fuese del 2021 hasta el 2026, y otro grupo se quedaría solamente desde el 2023 más o menos hasta, 5 años más. Entonces había un grupo de los nuevos y un grupo de los antiguos, para la agenda larga y la agenda corta. El congresista seguiría teniendo 5 años en el Congreso, pero estarían como desfasados por 2 años y medio. Igual la gente podría ir a las urnas y la composición de fuerzas en el Congreso se actualizaría. Esa es la renovación parcial. Ahora, otra fórmula de renovación es como en Estados Unidos, donde ahí cada 2 años sí renuevan totalmente la Cámara de Diputados, que es como el Congreso aquí, para que así las regiones puedan premiar o castigar a sus representantes. Juntos por el Perú se inclinaría por una renovación parcial o total. Bueno, a detalle te diría que ese detalle no lo hemos consensuado programáticamente, pero sí te diría que yo estaría por una renovación, la segunda, ¿no? Total, porque sí creo, como decía inicialmente, que tiene que haber una fiscalización constante. Esa es la mejor forma de que nuestros representantes, los congresistas, realmente sientan que están siendo observados, ¿no? Y que sus decisiones en el día a día, porque se toman un montón de decisiones en el Congreso día a día, puedan tengan concordancia con lo que sus votantes quieren, ¿no? Y que va de la mano también con otro tipo de medidas de reforma política que me imagino ya vamos a discutir también. Sí, porque todo tiene sus ramificaciones. Por ejemplo, y qué bueno que digas al 100%, si se instaurase la renovación por mitades al 100%, cada 2 años y medio, ¿debería entonces derogarse la figura de disolución del Congreso? Bueno, estamos hablando ahí de 2 supuestos, ¿no? De la... Porque claro, en la disolución, sorry que te interrumpa, en la disolución sí, no, lo que hicimos fue renovar al 100% del Congreso, solamente que esto es
facultativo y depende de las mociones de las cuestiones de confianza y que se las denieguen y que luego el presidente de la República decida disolver el Congreso. Pero en un contexto donde tendríamos la renovación por mitades al 100% y obligadas cada 2 años y medio, ¿cabría aún la disolución del Congreso? Yo creo que tendríamos que especificar con más claridad en qué contextos debería haber una disolución del Congreso, pero no lo descartaría como medida. Porque, bueno, sobre todo porque en el Perú vemos a veces cada tipo de composiciones, ¿no? Y fuertes tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo que espero vayamos superando como país, pero no quitaría esa medida del todo, o sea, tal vez la acotaría, ¿no? La haría más específica, ¿no? Para que no tengamos inestabilidad, eso sí, ¿cierto? Claro, porque si tenemos, por ejemplo, un Congreso con mucha oposición, de repente el presidente no llegaría hasta el año y medio, hasta los 2 años y medio sin ser vacado. Por ejemplo, se me ocurre en una hipótesis que, por ejemplo, si ya ganase el candidato Forsyth, en hipótesis, si Victoria Nacional solamente logra 5 escaños, que parece ser el caso, entonces tendría una mayoría opositora y lo podrían vacar muy fácilmente, y la única herramienta que tendría es la renovación por mitad, la cuestión de confianza, y no sé si lograría sobrevivir hasta 2 años y medio. Igual si ganase Verónica, porque también Juntos por el Perú en las encuestas todavía tiene que acelerar, porque si no también tendría una composición pequeña en comparación a su presidenta. Entonces, por ahí una posible ramificación. Sí, es verdad. Sí, acá algo interesante es, si se instaurase la renovación por mitades al 100%, ¿debería entonces permitirse a los congresistas volver a postular para completar los 5 años? Por ejemplo, uno entra, postula y lograste tus 2 años y medio, tú sientes que te has portado bien con tus representados, entonces, ¿sería justo o injusto que puedas ir a la reelección para completar tus 5 años? Yo creo que es totalmente justo, ¿no? Y que es el incentivo para hacer las cosas bien, saber que tú vas a completar tus años si es que la ciudadanía te vuelve a elegir, y el desincentivo de saber que te vas a quedar en los 2.5 años, ¿no? Si es que realmente no cumples expectativas, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con que las personas que participaron en la primera mitad puedan volver a postular, ¿no es cierto? Claro, porque una de las teorías de que la gente que votó por la no reelección, creo que el corazón de esa decisión es de que el congresista no exceda 5 años. Entonces, si uno solamente tiene 2 años y medio y quieres completar un bloque para atender tus 5 años, entonces ahí sí podría de repente explicarse a la población de que se sigue respetando lo que ellos eligieron en el referéndum. Claro. Sí, claro que sí. De alguna forma se compensa, ¿no es cierto? O sea, tú estás yendo por 5 años como expectativa y te quedas 2.5 si no haces las cosas bien, ¿no? Claro. O sea, que no te vuelven a reelegir tus representados, sí. Ahora, para cerrar el tema de la renovación por mitades, durante la renovación, así como en las elecciones generales, tuvimos primarias para escoger a los candidatos, para saber quién iba a entrar. Entonces, para la renovación también tendríamos que tener primarias para esa renovación, que tendrían que ser probablemente 6 meses antes también. ¿Crees que debería ser así o que debería ser como ahora, directo? No, sí deberían seguir habiendo primarias para elegir a los candidatos, ¿no? Y yo sé que podría parecer un poco tedioso tener tan seguido primarias, tener tan seguido elecciones, pero justamente hablábamos al inicio de que ese es el ejercicio ciudadano de ejercer poder, ¿no? De ejercer realmente democracia, porque la democracia es esa, la participación de los ciudadanos, de la gente en la toma de decisiones. Entonces, acostumbrarnos como ciudadanos a ir cada cierto tiempo a elegir primero nuestros candidatos en primarias, luego elegirlos como congresistas, ¿no? Como presidentes. Tiene que ser así, ¿no? O sea, creo que es parte de ejercer poder ciudadano y creo que tendría que deshacer la ruta. Definitivamente. La Comisión Tuesta, de hecho, proponía de que, por ejemplo, se incremente 1 año más el gobierno regional, bueno, los gobiernos locales, que son municipales y regionales, para que así justo la renovación por mitades coincida con ello. Y así tengamos exactamente a mitad de periodo las elecciones locales y así también podamos aprovechar para hacer la renovación del Congreso. Entonces claro, así queda arreglado el schedule para congresal. No, me parece muy buena. O sea, es una buena forma también de ahorrar la convocatoria, ¿no es cierto? Que es una misma convocatoria, ¿no? O sea, me parece de acuerdo con eso.
Técnicamente se supone que vamos a tener primarias para los gobiernos regionales y locales, bueno, regionales y municipales, el próximo año, porque ya la elección me parece que toca en octubre del 2022. Sí. Entonces 6 meses antes sería más o menos abril, más o menos. Así que técnicamente tocan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para los gobiernos locales, pero no sé si el Congreso va a determinar, se va a dar cuenta otra vez que son antirreforma y lo van a postergar. Esperemos que no. Sí. Esperemos que no. Ahora pasamos al siguiente tema, es la controversial bicameralidad. Ahora, la bicameralidad consiste en tener 2 cámaras, una Cámara de Diputados que representa al Perú y una Cámara de Senadores que funciona como una cámara alta revisora para filtrar los proyectos de ley que provienen de los diputados. En el 2018, más del 90% del Perú votó en contra de la fórmula de bicameralidad del Congreso. A la luz de las constantes leyes inconstitucionales del actual Congreso, Juntos por el Perú apoyaría una fórmula distinta de bicameralidad, o ese tema ya se zanjó. A ver, yo voy a decir mi postura personal sobre el tema. Entiendo que dentro de Juntos por el Perú estamos caminando también hacia pensar una reforma política integral, pero mi postura personal, y que yo la he defendido en los espacios del programa también, es que sí tengamos una bicameralidad, pero, y hago énfasis en el pero, que se mantenga casi invariable el presupuesto que se le asigna al Congreso. ¿Por qué? Porque, una vez más, haciendo referencia a mi paso por el Congreso como trabajadora, creo que se identifica que hay gastos que podrían optimizarse, ¿no? Y ponerse de una manera distinta. Yo misma creo que los salarios de los congresistas deberían ser más bajos y no tan elevados. Lo que se gasta a veces en reuniones y bueno, ahora ya no hay, ¿no? Porque y coffee breaks y no sé qué cosas, esas cosas creo que podrían optimizarse, ¿no es cierto? Entonces sí creo que debería ser la misma, o sea, deberíamos caminar hacia una bicameralidad, sobre todo porque no tiene mucho sentido lo que ocurre ahorita con la aprobación de leyes, ¿no? Tú apruebas una ley, tienes primera votación y después de una semana tienes segunda votación, pero es de las mismas personas, ¿no? E incluso lo que pasaba con la bancada fujimorista mayoritaria, y también creo que está pasando con este Congreso, que tienen un consenso en algunas líneas, es que exoneras de segunda votación. Entonces terminas votando en un mismo día, ¿no? Y con un análisis muy rápido, una ley, ¿no? Sin darle las vueltas suficientes, sin la consulta de expertos. Entonces, la bicameralidad nos permitiría eso, ¿no? Tener una instancia extra, ¿no? De revisión de las normas. Y sabemos que en el Perú no se necesitan más normas, sino buenas normas. Entonces, qué mejor que tener una bicameralidad, pero sí diría que el presupuesto no se modifique, ¿no? Es decir, intentemos con el mismo presupuesto que se asigna actualmente, anualmente al Congreso, que sea el mismo, y eso implicaría recortar salarios, de repente recortar la cantidad de trabajadores que hay en las bancadas, ¿no? O en los despachos congresales, hacer ahí un ajuste, pero finalmente sí tener mayor, o sea, esta bicameralidad. Normalmente hay alrededor de 9 argumentos a favor de la bicameralidad, y también tenemos un video que decimos desafiando la bicameralidad. Uno puede estar a favor o en contra, pero es importante encontrar y saber rebatir estos desafíos. Por ejemplo, dicen, con la bicameralidad se evitaría que se saquen leyes por insistencia a la fuerza cuando el presidente las ha observado. O sea, ¿qué es lo que ocurre en este momento? El Congreso saca una ley, probablemente pésima, y luego va al Ejecutivo y el Ejecutivo la observa, es decir, la regresa y le dice, por favor, cambien esto, o simplemente no va. Entonces, si el Congreso logra juntar solamente la mitad de votos, el 50% de votos, esa ley es aprobada de todas maneras por insistencia, a pesar del veto del presidente. Entonces, ahí una forma de cambiar eso no sería hacer de que en lugar de que sea solamente la mitad que se necesite para aprobarlo, que sea una supermayoría de 2/3, en lugar de instaurar una bicameralidad para ello. El tema es que hemos tenido o sea, lo que tenemos ahorita es que podrían conseguir esos 2/3, ¿no es cierto? O sea, porque la composición de ese mismo Congreso se mantiene tal cual, ¿no? Entonces, tanto en el Congreso fujimorista, ¿no? El inicial, que tenía una composición totalmente mayoritaria y que habían hecho una alianza con el APRA, eso les permitía que si la valla fuera 2/3 para la insistencia, igual la pudieran tener, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que este tipo de tener un doble filtro y que además sean personas distintas, sí te permite hacer una evaluación entre más mentes, ¿no es cierto? Bueno, nos dilata. Justamente.
Claro que sí, te permite que invites actores, ¿no? Que lo pienses un poco más, ¿no? Entonces, yo por eso sí estaría de acuerdo con una bicameralidad, pero como te digo, que no le ve costos, ¿no es cierto? Porque en verdad eso es algo que la gente con toda validez es crítica hacia los costos que implica el Congreso para el país, ¿no? Sobre todo porque vemos que la producción legislativa no termina siendo muy buena en algunos casos, ¿no? Entonces nos hace sentir rechazo, ¿no? Ahí hay dos temas, por ejemplo. Vamos por el tema constitucional, porque otro punto a favor de la bicameralidad se dice que se evita que se legislen leyes inconstitucionales. Entonces, ahí también uno podría argumentar, pero ¿por qué mejor no darle la herramienta al Tribunal Constitucional? Porque en este momento el Tribunal Constitucional tiene que esperar a que la ley se apruebe y se promulgue para que recién se pueda iniciar una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, en otras democracias, me parece que es en Francia también, el presidente, así como lo observa, también puede decir, este proyecto de ley o esta preley tiene visos de inconstitucionalidad. Entonces el Tribunal Constitucional tiene lo que se llama el control constitucional previo, para que así, antes de que sea promulgada y empiece a causar daños, entonces se le envía al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional decide y luego se ve si es que es constitucional o no antes de que se vuelva efectiva. Entonces con eso ya nos ahorramos todas las leyes que han salido y que durante ese tiempo fueron siempre inconstitucionales y causaron tanto daño. Yo estoy de acuerdo con el control previo. Eso sí, o sea, y creo que sí debería ser. Tiene todo el sentido del mundo. Además, creo que es una forma de expresar que tenemos una vocación, tomarnos en serio cómo se hacen las leyes, ¿no? Tienen que ser revisadas antes si es que hay atisbos de inconstitucionalidad. Pero no quitaría lo de la bicameralidad. Creo que son medidas que podrían funcionar conjuntamente, ¿no? O sea, tienes este doble filtro y además tienes un tribunal constitucional que puede estar alerta también. Entonces, creo que ambas medidas juntas fortalecen más bien la toma de decisiones democráticas, ¿no? Y la producción legislativa. Uh-huh. Y para cerrar el tema de bicameralidad, aunque va a regresar como trending topic, es, por ejemplo, dicen de que las leyes, o sea, acertadamente, de que las leyes que salen del Congreso tienen mucha baja calidad. Entonces uno pregunta, ¿lo hacen o a propósito, con maldad y alevosía, o realmente no están bien asesorados? Y si es así, entonces, si bien es cierto, no podemos agregar como requisitos de que los congresistas tengan, no sé, que sean profesionales de universidades, ese requisito fuerte se le puede poner a los asesores, para que necesariamente sean los asesores quienes tengan que tener un nivel alto técnico, porque se supone que los congresistas, como son representantes del pueblo, de repente eran líderes de su comunidad y de repente pues no tienen estudios superiores, pero por eso se tienen que rodear de técnicos que sí sepan cómo redactar leyes. Entonces recuerdo que fue Transparencia, si recuerdo bien, que decía, que los asesores entren a través de concurso público, en lugar de que sean elegidos a dedo. ¿Qué te parece a ti esa idea? A ver, cada congresista tiene entre 6, 5 asesores, ¿no es cierto? Puede algunas veces dividir, ¿no? Porque tienes asesor 1, que ahí sí él tiene que tener estudios de maestría, asesor 2, que también tiene que tener estudios de maestría, 2 técnicos que tienen que ser profesionales, no egresados, y después asistentes, ¿no es cierto? Que eso sí no tienen que tener necesariamente un cartón universitario. A quienes yo les pondría el requisito de convocatoria pública son a las comisiones, porque lo que pasa con el camino legislativo es que tú como congresista haces una propuesta de ley, ¿no es cierto? Yo hago la ley por, no sé, fortalecer la reforma universitaria, ¿no? Entonces, con mi equipo la trabajo, la pienso, la sustento y es la comisión el primer filtro, ¿no es cierto? La comisión de educación en este caso. Y en la comisión de educación lo que va a ocurrir es que van a juntar otros proyectos de ley similares al mío, que son del mismo tema, y se va a elaborar un dictamen. Entonces, quien elabora el dictamen es quien tiene la muñeca final de cómo va a estar escrito ese proyecto de ley. Entonces, y el dictamen lo elabora la comisión, el equipo técnico de la comisión. Entonces, ahí es donde yo pondría un concurso público para ver quiénes elaboran ese dictamen final, porque ese es el dictamen finalmente que va a llegar al pleno para que sea votado, y de quien depende eso es de los asistentes técnicos de la comisión en sí misma. Y ahorita la comisión, quienes trabajan ahí, ¿quién lo determina? Quien es presidente de la comisión, y pone a las personas que él decida, ¿no es cierto? Entonces, yo dejaría que los congresistas elijan a sus equipos, porque claro, tienen la posibilidad de elegir a sus equipos,
pero sí diría que las comisiones sean compuestas, como tú bien dices, por concurso público. Así tendremos personas óptimas, ¿no? Con todos los galones académicos, si le queremos llamar así, para que elijan y armen esos dictámenes, ¿no? Y además, también hay que incentivar a que los profesionales quieran trabajar en el Congreso, porque a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo, como egresada economista, ¿no? Entré a trabajar al Congreso, mis amigos me decían, pero al Congreso, ¿no? Mejora el Ejecutivo, un ministerio, ¿no? Pero ese es un espacio que, claro, públicamente puede sentirse un poco deslegitimado, ¿no? Pero si es que realmente queremos buenas leyes, o sea, los profesionales tenemos que ir a trabajar a esos espacios, ¿no es cierto? Revisar las normas con otros ojos, ¿no es cierto? Entonces, yo aprendí mucho trabajando en el Congreso y sí invitaría a más personas a que se animen a trabajar ahí, pero como tú bien dices, a veces sienten que para trabajar ahí tienen que, conocer o ser parte de los partidos políticos, ¿no? En mi caso sí fue una convocatoria que se hicieron a través de los profesores, ¿no? Que consultaron a los jóvenes egresados con buenos perfiles para que trabajen ahí, pero yo sí diría que debería ser al menos las comisiones electas por concurso público, ¿no? Para que las comisiones sean el filtro. Ajá, claro que sí. Que elaboren buenos dictámenes, que eso, del dictamen depende el proyecto de ley final que se apruebe, ¿no es cierto? Se elabora un cambio y el dictamen es lo que finalmente se aprueba. Ok. Sino que existe mucha indignación también cuando vemos que los congresistas tienen como asesores, no sé, su amigo de colegio, que de repente fue graduado en educación física. Entonces uno dice, pero ¿realmente va a ayudar a la calidad de sus leyes, de las leyes que elabore? Bueno, proyectos de ley. De repente también esa podría ser la medida, ¿no? O sea, obligatoriamente deberías tener a un abogado y obligatoriamente, no sé, a un economista de repente, ¿no? Para que elabores la viabilidad económica del proyecto de ley y la viabilidad legal. Después los demás asesores podrían ser de otras disciplinas que te parecen conveniente, ¿no? Si es que quieres legislar por la salud pública, un médico, ¿no? Etcétera. Ok. Ya era para cerrar el tema de la bicameralidad. Porque mencionabas, por ejemplo, la gente votó por el no a la bicameralidad. Entonces, algunos dicen, ok, lo que se decidió por el referéndum solo lo puede deshacer otro referéndum. Entonces, una manera sería de que, por ejemplo, tengamos una nueva fórmula de bicameralidad, porque la que propuso el Congreso pasado tenía trampas y desnaturalizaba la cuestión de confianza, partía el balance de poderes, era inviable, no se podía aprobar, no se debía aprobar tampoco. Entonces, si eso se mantiene, el balance de poderes, probablemente la gente tampoco le va a gustar, pero una forma podría ser, por ejemplo, decir, ok, instauramos la bicameralidad, no se altere el presupuesto, como mencionas, y instauramos al mismo tiempo la renovación por mitades. Entonces la gente votaría por una bicameralidad con renovación por mitades, por referéndum. Entonces esa sería una manera de que la gente se suba al carro de aprobar la bicameralidad. ¿Qué te parece? De acuerdo, aunque tú sabes igual que nosotros, más que reformas puntuales en la Constitución, estamos caminando hacia una Asamblea Popular Constituyente, ¿no? Entonces, y de eso vamos a hablar también. Sí, ese tipo todas estas reformas que estamos comentando y que creemos que deberían pasar, en nuestro caso, sí creemos que tienen que ser parte de un proceso, de una Asamblea Constituyente amplia, ciudadana, ¿no es cierto? No solo de partidos políticos, y que no pase por el Congreso, porque sí hemos visto que el Congreso tuvo muchas dificultades para hacer doble chamba, ¿no es cierto? Revisar la reforma política y a la vez legislar. Entonces, y eso para hacer solamente una reforma política, ¿no? O sea, para hacer o pensar conjuntamente una constitución nueva, evaluar qué cosas se quedan del anterior, ¿no? Y qué cosas queremos realmente refundar, sí creemos que es necesario una asamblea constituyente en sí misma, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con que pueda ser esta medida articulada, pero sí te diría que un poco nuestro anhelo, ¿no? Es que sea en el marco de un proceso constituyente, que nos devuelva una constitución, un nuevo pacto social, ¿no es cierto? Todas las cosas que hemos ido conversando ahorita creo que están en el marco de un nuevo pacto social, de que la ciudadanía se involucre en las primarias abiertas, de que la ciudadanía opte por cambiar a sus representantes ¿no? En el intervalo de 5 años eligiendo la mitad, ¿no es cierto? Entonces todas estas medidas son un poco cambiar el sentido común de lo que entendemos por la política, ¿no? Y eso creemos que pasa por un pacto social nuevo y nuestra voluntad es que sea en el marco de una nueva constitución. Vamos a hablar sobre el tema de la nueva constitución, sí. Definitivamente. Lo que sí no sé es, por ejemplo, ¿se va a respetar lo que ya se aprobó en referéndums pasados? O incluso se cambiaría, por ejemplo, la no reelección,
la reforma del financiamiento político, o eso también sería susceptible a cambio. Por ejemplo, se acaba de eliminar también la inmunidad parlamentaria. Ajá, eso no fue referéndum, pero se eliminó y fue creo que votaron a favor porque no sabían lo que votaban. Pero bueno, esas clases de buenos pasos que se dieron, ¿se respetarían? ¿O todo está como up for grabs? Todo puede cambiarse. La caja de Pandora. Yo creo que en el marco de una asamblea popular constituyente, la idea es que sea la ciudadanía quien tenga esos espacios de toma de decisiones. Y yo creo que esos temas de, por ejemplo, la inmunidad es un consenso ciudadano ya. O sea, la gente en las encuestas que se hacen, si le preguntas sobre inmunidad, te va a decir sí. O sea, quiero que la inmunidad se elimine porque es impunidad. Lo mismo con la reforma política, ¿no? Ya está un poco interiorizado en las voluntades populares. Entonces yo creo que una asamblea popular constituyente en estos años nos traería en esas cosas que ya hemos decidido anteriormente los mismos resultados, ¿no? Porque las encuestas, las largas que hacen, que no solamente incluyen por quién vas a votar, sino qué tendencias tienes en relación a algunas propuestas de reforma política, ya nos dan cuenta que la mayoría de la ciudadanía está caminando hacia eso, ¿no? No quiere la inmunidad, no realmente quiere que los congresistas sean más vigilados, entonces creo que esas son ya nociones que van quedando, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de la Asamblea Constituyente, voy a mover un poco la sección para hacer algunas dudas sobre la Asamblea Constituyente. Entiendo que está en la agenda de la izquierda, es completamente válido y legítimo. Entonces, la pregunta que nace aquí, pero primero un poco de contexto, porque, por ejemplo, el constitucionalista Luciano López, no sé si lo conoces, muy conocido en Twitter, en su libro Cuestión de Desconfianza, propone que no sea una asamblea constituyente, sino una convención de expertos la encargada de redactar la nueva constitución. Los candidatos que integrarían dicha convención deberían ser como mínimo profesionales universitarios de universidad pública o si no de una privada licenciada por la SUNEDU, mínimo 5 años, dado que la tarea reformadora requiere una fuerte labor técnica. Él propone además que estos convencionalistas sean elegidos vía voto preferencial. Entonces, aquí la pregunta es, si Nuevo Perú y bueno, Juntos por el Perú también tienen la idea de una asamblea constituyente y una nueva constitución, ¿qué fórmula propone Juntos por el Perú para elegir a los asambleístas? Sí, bueno, creemos que tenemos que caminar hacia una asamblea popular constituyente que tenga ya desde antes algunos requisitos de cómo queremos que sea compuesta, ¿no? O sea, queremos primero que sea paritario, ¿no? Evidentemente el camino hacia la paridad es algo que tenemos que mantener. Segundo, creemos que tiene que estar compuesta en al menos un 15% por representantes de pueblos indígenas, o sea, es el pacto social del Perú, ¿no? El que está en juego y lamentablemente en toda nuestra historia nunca los pueblos indígenas han podido ser parte de la elaboración y redacción de este tipo de documentos. Entonces, sí creemos que tiene que tener esa composición, ¿no? Como en Chile, lo que está caminando claro, Chile. Claro que sí, ¿no? Con la participación de la diversidad cultural de nuestro país, con la participación de las mujeres. Yo sí no estaría de acuerdo con que se elija una comisión de expertos. Creo que casi siempre pensamos en la política como un espacio cerrado donde tienen que estar expertos y mentes luminosas, pero hemos visto personas supuestamente con todos los títulos y que lamentablemente a veces parece que legislaran por voluntades o intereses personales, subalternos, ¿no? Entonces, tampoco me confiaría por eso, sino por las trayectorias sociales de las personas, ¿no? Entonces, por eso creemos que además sea un proceso abierto, ciudadano, donde participe la gente, claro, articulada a los partidos políticos, pero también que podamos tener mecanismos para que puedan ser electos también representantes de la sociedad civil, es decir, que los partidos tengan la posibilidad de invitar a referentes de la sociedad civil, como, no sé, pues representantes de colegios profesionales, ¿no es cierto?, líderes sociales, de gremios, ¿no? Entonces, que busquemos que realmente esa composición sea lo más diversa posible, ¿no? Que no sea de políticos nada más, ni de partidos políticos tradicionales, sino que esté compuesta por la diversidad que nuestro país tiene, ¿no? Ok, entonces sería un poco similar a la manera como se escogen a los congresistas hasta ahora, pero se incluiría la cuota paritaria y la cuota indígena. Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿pero entonces tendríamos unas primarias abiertas constituyentes o iríamos directamente a elegir asamblea constituyente como lo está haciendo Chile, pero con los mismos problemas de siempre del voto preferencial? O sea, recordemos por qué tenemos primarias. Era precisamente para no tener las microcampañas que son un ruido que la gente no se abastece ni tampoco los medios
para poder entrevistar a todos. Entonces, formar una asamblea, convocar una asamblea constituyente, ¿tendría que tener unas PASO constituyentes? Yo creo que sí. Yo creo que sí, además, porque tenemos que tener claridad cuáles son las líneas que llevan los partidos hacia esas primarias, ¿no es cierto? Es decir, si no se trata de decir que cuando esté votando por Juntos por el Perú estoy votando por ABC de candidatos, sino que yo sé que Juntos por el Perú va a llevar como apuesta hacia esas primarias, que tengamos un país intercultural, que la educación pública tenga un lugar importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que esa tendría que ser la voluntad al momento de elegir las listas por la constituyente, ¿no es cierto? Tener certeza sobre qué va a llevar o qué va a intentar consensuar, ¿no? El partido político o la agrupación ciudadana que postule, ¿no? Entonces, yo sí dejaría esa figura, ¿no? O sea, de primarias previamente, para que no hayan, como tú dices, microcampañas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos una microcampaña al Congreso, ¿no es cierto? Y por más de que queramos ir articulados, sabemos que por el voto preferencial los candidatos tienen que diferenciarse de los candidatos también de su misma lista, y yo creo que no genera los mejores incentivos. Entonces, yo soy una convencida de las primarias en todos los procesos y que el voto preferencial realmente no exista, ¿no? Definitivamente. Uno de los efectos también de las PASO es de que cuando ya se hicieron las PASO y ya se armaron las listas, y ya sabemos que ese es necesariamente el orden de entrada, entonces, por ejemplo, los medios de comunicación ya saben de que realmente vale la pena entrevistar a los 10 primeros o 5 primeros. Ya no tienen que entrevistar al número 30 porque por el orden de entrada es bien improbable que la persona que está al final entre. Entonces ya saben, si es que alguien entra de esta circunscripción, de este partido, tiene que ser necesariamente esta persona, luego esta, luego esta. Entonces ya saben en quién concentrarse. Lo que ocurre ahora es de que no sabemos cómo se van a dar el orden, así que apuntamos en ciego. Por eso, claro, por las microcampañas y por saber el orden para que los medios de comunicación se den abasto. Y por lo mismo era la pregunta de cómo se elegiría la Asamblea Constituyente. Yo también decía, ok, si se va a convocar, que se convoque, pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Y me sorprendió cuando vi que en Chile iba a ser directamente, con voto preferencial, ahora que conocemos todos los problemas del voto preferencial. Sí, pues, ¿no? Yo sí creo que debieron tomar primarias también, porque además, o sea, si es que es importante elegir a congresistas que van a legislar por 5 años, elegir a constituyentes es aún más importante, ¿no es cierto? Porque van a escribir una carta magna, ¿no?, para el país, que esperemos que dure un tiempo bastante prolongado, ¿no? Y entonces, revisando un análisis de las constituciones del mundo, las más longevas, las que duran más en el tiempo, son las que nacen de procesos altamente democráticos e históricos, ¿no? Pasa con Francia, con Estados Unidos. Entonces es un momento importante, y mientras más democrático sea ese momento, más longeva va a ser la constitución que salga como producto de eso. Definitivamente. Ahora que hemos tocado el tema de la Asamblea Constituyente, podemos pasar al siguiente tema. Sí, la siguiente reforma es sencilla, pero es muy potente. Y son las herramientas de participación ciudadana. La legislación actual permite que los ciudadanos presenten iniciativas legislativas al Congreso siempre que consigan recolectar 75,000 firmas que apoyen su iniciativa. Así, el Congreso tiene 120 días para deliberar. Si la iniciativa se rechaza o se desnaturaliza, entonces se puede completar 2.3 millones de firmas y así se activa un referéndum para que sea el pueblo quien decida si es que esa iniciativa ciudadana va o no va. Candidata Catherine Eizaguirre, ¿podría comentarnos el calvario logístico que fue afiliar a gente para que se militen en el Nuevo Perú? Y en el medio de una pandemia, además, ¿no? Porque para completar la cantidad de firmas que necesitábamos, además, estábamos ya iniciando el proceso, lamentablemente, ¿no?, de pandemia que estamos viviendo, la crisis sanitaria, y no hubo un cambio por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces sí fue difícil. De hecho, yo también he salido a recolectar firmas por el partido, con mi máscara y con el alcohol. Entonces sí creo que debería digitalizarse. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, también siendo cuidadosos con los mecanismos también, ¿no? O sea, evitando cualquier tipo de medidas fraudulentas que puedan ocurrirse. Pero bueno, o sea, creo que hay que caminar hacia un Estado digital, ¿no es cierto? Hacia un Estado que también tenga sus procesos digitalizados, y esto va de la mano con eso. Para que las personas también, de los oyentes, tengan una idea de cómo es ese proceso, lo he narrado bien fácil, pero inicialmente tienes que elaborar tu fórmula legal,
que tiene que tener toda su justificación, lo mínimo. Luego tienes que ir a la OMP, pedir un kit electoral, y ahí te dan los planillones y te dan un CD que dicen, bueno, ahí explico qué viene este CD mágico. Tienes que recolectar tus firmas, tienes que poner la huella digital, o si no, la firma también, tienes que poner el nombre de la persona, el DNI, tienes que ir a recolectar. Luego vas a la RENIEC, para que la OMP y la RENIEC hagan la verificación de firmas. Y luego va al Congreso. Pero también durante ese proceso también tienes que tus planillones de miles de firmas, si no millones, tienes que transferirlas. Ahí está, el CD contiene un programa para que tú ingreses manualmente el DNI, el nombre de la persona, de todas las firmas, del planillón número tanto, fila tanto. Es un trabajo logístico tremendo. Entonces, si es tan difícil hacerlo, prácticamente está de más. Y por ejemplo, hay cientos de iniciativas ciudadanas y solamente creo que en los últimos años 3 han llegado al Congreso y algunas siguen durmiendo ahí. Entonces, si tenemos una herramienta, pero es impracticable, entonces es como si no estuviese. Y por ejemplo, con ello nos podríamos ahorrar tantas cosas como, por ejemplo, ya no tendríamos que hacer tantas huelgas porque la gente podría organizarse si tuviese la forma de recolectar las firmas, porque ese es el gran embudo, la recolección de firmas. Si tuviésemos, por ejemplo, la forma digital de recolectarlas o a través de teléfono, porque ahora cada teléfono está asociado a una tarjeta chip y esa tiene una persona que tiene el dueño de esa tarjeta. Entonces se podría incluso automatizar para que hay una línea telefónica, uno marca un número, uno marca a qué iniciativa desea, le hacen preguntas de control, así como cuando uno va a pedir un servicio telefónico y por si hace el contrato por teléfono, de la misma manera podría automatizarse. Y así, por ejemplo, si queremos un proyecto de ley, queremos sacar adelante un proyecto de ley que cuide las playas, por ejemplo, uno podría decir, llamen o firmen en esta página para mi proyecto, así como tenemos change.org, pero que es simbólico. Entonces con esto ya sería realmente, si logras las firmas necesarias, iría al Congreso, ya no sería solamente simbólico. Sería darle bastante poder a la población. Por ejemplo, en Suiza cada año, siempre hay por lo menos en cada semestre, creo que 4 referéndums donde se deciden varias cosas. Últimamente hubo, por ejemplo, incluso para cambiar las regulaciones que servían para, por ejemplo, disparar a los lobos. Entonces, incluso uno puede pensar hasta lo más simple, o por ejemplo, si debería incrementarse el presupuesto para los aviones de guerra, y todo eso lo decidía la población. Entonces, ya preguntarle a la población es realmente es bastante saludable. Y yo diría, por ejemplo, a los candidatos, ok, me pueden mentir con todo lo demás, pero si me dan con esto, ya puedo, por ejemplo, yo mismo o nosotros mismos eliminar el beneficio de antejuicio, por ejemplo, o limitarlo nosotros mismos, porque pedirle peras al olmo, pedir reformas precisamente a los que se beneficiaron con el status quo, es bien difícil. Si nos dan la participación ciudadana, empoderan al ciudadano. Sí, ¿qué te parece? Bueno, yo quisiera que quienes estén en el Congreso, y de hecho por eso postulo, no sean pues, o sea, que no sean personas que puedan dificultar procesos participativos como el que tú mencionas, ¿no es cierto? Y que más bien los alienten. Lamentablemente, pues las composiciones de los congresos que hemos tenido han tenido estas características, ¿no? Pero es por eso que estamos postulando desde Juntos por el Perú, ¿no? Con la férrea voluntad de hacer que la gente que esté ahí representando y legislando sea gente que tenga toda la voluntad de conversar con la ciudadanía de forma constante, ¿no? Y hacer que esos mecanismos puedan ser validados. Excelente. Y ahora llegamos al final de la charla y lo prometido es deuda. Aquí está. Tienes tu dibujo. ¡Qué lindo! Está muy bonito. Y aquí te mandamos la versión digital y lo vamos a poner en todas las redes. Está muy lindo en verdad, y la entrevista también ha sido un espacio muy bonito. Qué bueno estar tan al tanto de los procesos de reforma política, poder conversar extensamente sobre ello. Hace falta, ¿no es cierto? Hace falta. No podemos dejar que la política sea para la gente algo
sucio, algo que no, en el cual uno no debería involucrarse, ¿no? Sino más bien es esto, el ejercicio ciudadano, la posibilidad de transformar el espacio donde pensamos en colectivo, ¿no es cierto? En el espacio en el que nos pensamos como país, ¿qué queremos para el país? Entonces, para mí la política siempre ha sido eso, ¿no? Un lugar muy bonito, un lugar donde se pueden hacer nuestros sueños de transformación y de justicia realidad, y es por eso que participo de la política y quisiera que la política institucional en nuestro país sea también eso. Entonces, estas reformas que hemos ido conversando creo que nos llevan en ese camino, así que de mi parte hay mucha coincidencia con las reformas que planteas y que desde tu espacio también estás posicionando y argumentando. Entonces, felicitarte además, ¿no? Como entre jóvenes creo que es muy importante hacer difusión de la participación política y de la política en sí misma. Así que ojalá hubieran más jóvenes como tú que estén haciendo esa labor también. Espero que más jóvenes también vean los videos explicativos, porque algunas cosas son bastante técnicas, pero se trata de hacer un esfuerzo para transmitir los conocimientos. Claro que sí. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Mucha suerte en la campaña. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo, felicitaciones por el espacio y, bueno, invitarlos a votar por Juntos por el Perú este 11 de abril a los que nos ven, por Verónica Mendoza, por el número 22, el Congreso también, y a seguirnos en redes, ¿no? Desde ahí podemos seguir conversando y también conocer de cerca las propuestas. Pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? En Twitter también como Catherine Isaguirre Morales. Muchísimas gracias. Excelente. Bye, Un abrazo, Antonio. Nos vemos. Abrazo. Cuídate mucho.